La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social y militar que comenzó tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, exactamente en 1945. Existieron dos bandos, el bloque occidental siendo este capitalista y el bloque del este representando el comunismo. El lado capitalista estaba conformado por Estados Unidos y el lado comunista por la Unión Soviética. Se llamó Guerra Fría porque nunca existieron enfrentamientos directos entre las dos potencias, más bien eran ideológicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, toca recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos pertenecían al mismo bando, pero el choque entre ideologías hizo crear ciertas desconfianzas entre ambas partes. Para apaciguar estas desconfianzas, se citaron dos conferencias, la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam. En estos encuentros expusieron la división de Alemania en cuatro, una parte para Estados Unidos, una parte para el Reino Unido, una para Francia y una para la Unión Soviética. También se trataron asuntos como la desmilitarización, devolución de territorios conquistados por Alemania, persecución de criminales de guerra nazis y la creación de la ONU. Después de la guerra, los rojos ocuparon por derecha las zonas del este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión comunista, Estados Unidos decide poner en marcha el Plan Marshall, que básicamente eran ayudas dadas por Estados Unidos para reconstruir la Europa del Este que había quedado en ruinas por la guerra. Pues ahora Europa del Este, endeudada con Estados Unidos, tendría que acogerse a un sistema capitalista para pagar sus deudas. Es aquí donde comienzan los primeros choques de posguerra. Algunos de los sucesos más destacables fueron la creación de la OTAN o el Pacto de Varsovia. Estos fueron alianzas militares creadas para defender la soberanía de los países galantes. También se puede destacar los conflictos bélicos que se dieron en la época, cuyos financiadores siempre fueron Estados Unidos y la URSS. Una gran curiosidad de esto se dio en la Guerra de Corea. ¿Sabían que Colombia participó militarmente en este conflicto? En 1951, mientras recién comenzaba el conflicto, el Ministerio de Defensa Nacional decidió armar un batallón de infantería denominado Batallón Colombia. Contó con 5.100 efectivos, entre ellos soldados, oficiales y suboficiales. La batalla más importante en la que participó fue la batalla de Monte Calvo. Gracias a esta ayuda por parte del gobierno de Colombia, se solidificaron más las relaciones con Estados Unidos y Corea del Sur. De hecho, gracias a la participación de Colombia en esta guerra, Corea del Sur permite el ingreso de ciudadanos colombianos sin ninguna necesidad de visado. Obviamente, el suceso más destacado fue la construcción del Muro de Berlín. Se construyó para frenar la migración de personas del lado oeste al lado este. La construcción comenzó en 1961 y dividió a Berlín y al mundo en dos. El mundo también se vio envuelto en casi su final, pues había pánico de que pudiese estallar una guerra nuclear inminentemente. Solo hubo una ocasión donde casi estalla esta crisis, en 1959. Después de que Fidel Castro derrocara al general Batista, Estados Unidos trató de intervenir invadiendo Cuba, llamando esta operación invasión de la Bahía de Cochinos. En 1962 ocurrió la llamada Crisis de los Misiles, donde Estados Unidos hizo un bloqueo naval a Cuba por barcos soviéticos cargados con misiles nucleares. En último instante, Nikita Khrushchev, mandatario de la URSS, cede y hace cambiar de rumbo a los barcos. Por último, y no menos importante, la carrera espacial. Fue una competencia entre dos grandes potencias, donde se mostraba la innovación y la tecnología que tenían. Los rusos pusieron el primer satélite en órbita llamado Sputnik en 1957. Estados Unidos responde un año después con su satélite Explorer 1 en 1958. En 1961, los rojos mandaron a su primer hombre al espacio en la misión Vostok 1. En respuesta, los americanos mandaron a su famoso Apolo 11 a la Luna. Y misiles balísticos. Gracias a este conflicto global, las grandes potencias acumularon grandes arsenales de armas nucleares y misiles balísticos, además de haber ya causado guerras destructivas como la de Vietnam o la de Corea.
Estados Unidos se proclamó la única superpotencia del mundo, ya que la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y, de hecho, esas debilidades fueron por las cuales algunos estados del Báltico y algunas repúblicas exsoviéticas lograron su independencia y así llegar al fin de la guerra. Pues en 1989, tras varias protestas, el presidente de Alemania Occidental, Erich Honecker, permitió pasar más fácilmente a los ciudadanos de Berlín del Este hacia Berlín del Oeste, y diría que el 9 de noviembre de ese mismo año las fronteras estarían abiertas. Pues en una entrevista de rueda de prensa, un periodista preguntó cuándo tomaría rumbo esta medida, a lo cual el mandatario dijo, esta regulación entrará en medida de manera inmediata. Entonces en ese momento miles de OSIS, ciudadanos de Berlín del Este, comenzaron a llegar a los puestos de control. Era tanta la aglomeración de gente que los ciudadanos comenzaron a destruir partes del muro. A esto se le llamó el comienzo de la caída del muro de Berlín. La división de la ciudad acabó formalmente el 3 de octubre de 1990. El colapso de la Unión Soviética comienza con la caída de las repúblicas socialistas en Europa del Este. En 1989, el sistema soviético de alianzas estaba al borde del colapso, y sin apoyo militar de la Unión Soviética, los líderes comunistas del Pacto de Varsovia perdieron gran parte de su poder. Organizaciones de base, como el sindicato polaco Solidarno, en Checoslovaquia y Alemania Oriental, las masivas protestas depusieron a los inmóviles líderes comunistas. Dentro de la Unión Soviética, la nueva política de Glasnost acabó para romper los lazos que mantenían a las distintas repúblicas de la Unión Soviética. La libertad de prensa y la disidencia amparadas bajo Glasnost provocó un resurgimiento de la cuestión nacional y provocó que varias repúblicas proclamaran su autonomía de los designios de Moscú. En febrero de 1990, meses antes de la disolución total de la Unión Soviética, el Partido Comunista de la Unión Soviética tuvo que ceder el monopolio centralista del poder estatal tras 73 años. Las repúblicas bálticas fueron más allá y proclamaron su independencia total de la Unión Soviética. En un principio, la actitud tolerante que Gorbachev tenía hacia los cambios de Europa del Este no significaba la misma tolerancia hacia los cambios radicales dentro del territorio de la Unión Soviética. La represión soviética que se ejerció en los países bálticos tras la declaración de su independencia chocaban con la intención del presidente Bush de mantener unas relaciones normalizadas con la Unión Soviética, avisando a Gorbachev de que los lazos comerciales entre ambos países se verían gravemente afectados si la violencia continuaba. Sin embargo, la realidad era que el Estado soviético se desmoronaba inexorablemente, hasta el golpe de gracia que supuso el fallido golpe de 1991. Un número cada vez mayor de repúblicas soviéticas manifestaba su intención de independizarse de la Unión Soviética, especialmente la Rusia, lo que hubiese significado el hundimiento total y caótico de la Unión Soviética. El 21 de diciembre de 1991 se producía la disolución de la Unión Soviética, firmándose el tratado que creaba la Comunidad de Estados Independientes, que debería ser la heredera legal de la Unión Soviética, en la que cada república sería independiente y libre de unirse, y se mantendría una unión muy laxa en una especie de confederación. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la Unión Soviética, se declaró oficialmente disuelta el 25 de diciembre de 1991, acabando así con la Guerra Fría.